Cierra los ojos un momento e imagina un roble gigante. Uno de esos árboles viejos que da sombra a media plaza. Tronco grueso, ramas que se extienden en todas direcciones, raíces que levantan el pavimento. Ahora pregúntate algo muy simple. ¿De dónde salió todo ese árbol? No lo pienses mucho. Di lo primero que se te venga a la cabeza. Si dijiste de la tierra, estás en buena compañía. Lo dicen los niños, lo dicen los adultos, lo dice casi todo el mundo. Es una respuesta que parece tan obvia que nadie se molesta en cuestionarla. El árbol está en la tierra, sus raíces se hunden en la tierra. Entonces, claro, el árbol viene de la tierra. Pero Richard Feynman no era de las personas que dejaban pasar lo obvio. Feynman era físico, premio Nobel, uno de los científicos más brillantes del siglo XX, y tenía un vicio particular. Hacía preguntas que parecían tontas hasta que te dabas cuenta de que no tenías la respuesta. No una respuesta vaga, una respuesta real, con números, con masa, con gramos. Entonces tomaba ese roble enorme y hacía una pregunta muy sencilla. ¿Cuánto pesa? Un roble adulto puede pesar 4.500 kilos. 4.500 kilos de madera sólida, de corteza, de raíces, de ramas. Materia concreta, física, que puedes tocar. Y ahora viene la pregunta que lo cambia todo. ¿De dónde salieron esos 4.500 kilos? Si dices que de la Tierra, entonces la Tierra debería pesar 4.500 kilos menos después de que el árbol creciera. Parece lógico. Pero hay un experimento que hizo eso exactamente imposible de ignorar, y lo realizó un científico flamenco llamado Jan Bautista van Helmont hace más de 300 años. Van Helmont tomó una maceta, pesó la tierra que puso dentro, 90 kilos de tierra seca, exactamente medidos. Luego plantó un pequeño árbol de sauce, que pesaba poco más de 2 kilos. Lo regó durante 5 años, solo con agua. No añadió nada más. 5 años después, el sauce pesaba 76 kilos. 76 kilos de árbol, crecidos de 2 kilos iniciales. 74 kilos de materia nueva, sólida, real. ¿Y la tierra? Van Helmont la volvió a pesar. Había perdido menos de 100 gramos. 100 gramos. Para 74 kilos de árbol. Fíjate bien en lo que eso significa. 74 kilos de materia sólida aparecieron sin que la tierra los diera. No salieron del suelo. Entonces, ¿de dónde salieron? Eso es lo que hace que esta pregunta sea tan inquietante. No es un detalle menor. No es un pequeño hueco en el conocimiento. Es una brecha enorme. Tienes delante de ti un árbol de 74 kilos y no tienes manera de explicar de dónde vino esa masa. No con la versión de la Tierra. La Tierra no los dio. Bueno, entonces quizás fue el agua. Van Helmont mismo pensó eso. Regó el árbol con agua durante 5 años, así que tiene sentido pensar que el árbol se construyó con el agua que absorbió. El problema es que tampoco funciona. El agua tiene 2 elementos, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es el elemento más ligero que existe. Si el árbol estuviera hecho principalmente de hidrógeno, pesaría mucho menos de lo que pesa. Además, si analizas la madera de cualquier árbol, verás que alrededor de la mitad de su peso es carbono. Carbono puro. Y el agua no tiene carbono. Ninguno. Así que el árbol no viene del agua tampoco. Tierra, descartada. Agua, descartada. Y aquí es donde Feynman sonreía, porque en este punto la mayoría de la gente se queda en silencio. Ya no tiene respuesta. Ya no puede señalar con seguridad a ningún lado y decir, ahí está. Esa certeza que sentías al principio, esa sensación de que la respuesta era obvia, se ha evaporado por completo. Y lo interesante no es solo que la respuesta sea inesperada. Lo interesante es que estabas seguro de saberla. Nunca te detuviste a comprobarlo. Nadie te lo enseñó de verdad. Simplemente lo asumiste,
porque parecía lógico, porque era lo que todo el mundo creía, porque nadie a tu alrededor lo había cuestionado tampoco. Feynman dedicó buena parte de su vida a señalar exactamente eso, la diferencia entre creer que sabes algo y realmente saberlo. Y la diferencia, decía, es siempre un número, una medida, un experimento que alguien tuvo que hacer para comprobarlo de verdad. Van Helmont hizo ese experimento. Pesó la tierra antes y después. Midió el árbol. Y los números no cuadraban con lo que todo el mundo asumía. Eso es lo que distingue a la ciencia de las suposiciones, que en algún momento alguien se toma la molestia de medir. Entonces, si el árbol no viene de la tierra y no viene del agua, ¿de dónde viene? Hay una respuesta, y cuando la escuchas por primera vez, casi no te la crees, porque la respuesta está literalmente en el aire que estás respirando, ahora mismo, mientras lees esto. Está en cada bocanada, en algo que no puedes ver, que no puedes tocar, que parece no tener ningún peso. Y sin embargo, ahí está, todo el árbol. Eso lo veremos en la segunda parte. Bien, ya sabes que el árbol no viene de la tierra, ya sabes que no viene del agua, y ahora estás mirando ese roble enorme y no tienes explicación. La respuesta es el aire. No en sentido poético, no como metáfora. Literalmente, la madera de ese árbol, sus ramas, su corteza, sus raíces, todo ese peso sólido que puedes tocar con las manos, vino del aire, del mismo aire invisible que te rodea ahora mismo. Cuando Feynman decía esto en sus clases, la gente se quedaba callada unos segundos, no porque no lo entendieran, sino porque el cerebro tarda un momento en aceptar algo que contradice tan directamente lo que siempre asumiste. Vamos despacio, porque vale la pena entenderlo bien. El aire que respiras no es solo oxígeno, es una mezcla de varios gases, y entre ellos hay uno que se llama dióxido de carbono. Sus siglas son CO2. En la atmósfera hay muy poco. De cada 10.000 moléculas de aire, apenas 4 son dióxido de carbono. 4 de 10.000. Una cantidad ridículamente pequeña. Y sin embargo, de ahí viene prácticamente todo el peso de todos los árboles del mundo. ¿Cómo? Las hojas de un árbol están cubiertas de pequeñísimas aberturas que no puedes ver a simple vista. Se llaman estomas. Son como bocas diminutas que se abren y se cierran. Cuando se abren, el aire entra. Y con el aire entran moléculas de CO2. Hasta aquí nada especial. El aire entra por las hojas. Bien. Pero dentro de la hoja pasa algo que cambia todo. Hay una molécula de color verde que se llama clorofila. La clorofila tiene una propiedad extraña. Cuando le cae encima un rayo de luz solar, atrapa esa energía, la captura, como si fuera una pequeña trampa para luz, y con esa energía hace algo que parece casi imposible. Rompe la molécula de CO2. Recuerda que el CO2 tiene un átomo de carbono y 2 de oxígeno. La clorofila, usando la energía del sol, separa esos átomos. El oxígeno queda libre y sale por los estomas hacia el exterior. Ese es el oxígeno que tú estás respirando ahora mismo. Literalmente, el oxígeno que entra en tus pulmones en este momento es el que los árboles expulsan al romper el CO2. Y el carbono, el que quedó solo después de la ruptura, se queda dentro. Ese carbono se combina con otros átomos, se va reorganizando en cadenas más largas y complejas, y termina formando una molécula que se llama glucosa. La glucosa es básicamente el azúcar que usa el árbol para construir todo lo demás. Y cuando muchas moléculas de glucosa se encadenan unas con otras de cierta manera, forman celulosa. Y la celulosa es madera. Así de directo. CO2 del aire, más luz del sol, igual a madera. Cada tabla que hay en tu casa fue en algún momento una molécula invisible flotando en el aire. Cada silla de madera, cada puerta, cada lápiz. Todo eso era gas. Gas atrapado por hojas verdes, partido con luz solar, reorganizado átomo por átomo,
hasta convertirse en algo sólido. Feynman lo decía así, sin adornos. Los árboles están hechos de aire cocinado con luz. Pero no se quedaba ahí. Porque una vez que entiendes esto del árbol, la siguiente pregunta aparece sola. ¿Y tú? Piénsalo. Tú comes. Comes pan, frutas, verduras, carne. Pero la cadena no es complicada de seguir. El pan viene del trigo. El trigo es una planta. La planta hizo lo mismo que el árbol. Capturó carbono del aire y lo convirtió en materia sólida. La fruta también. La verdura también. Y los animales que comes se alimentaron de plantas, que también capturaron carbono del aire. El carbono que está ahora mismo en tus músculos, en tus huesos, en tu cerebro, estuvo antes en el aire. Formó parte de una molécula de CO2 que flotaba en la atmósfera, entró por los estomas de alguna planta, fue partido por la clorofila y reorganizado hasta llegar, después de muchos pasos, a formar parte de ti. Tú eres aire reorganizado. No es una manera bonita de decirlo. Es lo que dicen los átomos si los sigues hacia atrás. Feynman añadía algo más que a mucha gente le cuesta procesar al principio. Cuando un árbol se quema, ¿qué pasa? El fuego rompe las moléculas de madera. El carbono que estaba atrapado en la celulosa se vuelve a combinar con oxígeno del aire y se convierte otra vez en CO2. El árbol regresa al aire. La masa que parecía sólida e inamovible vuelve a ser gas invisible. No desapareció, no se destruyó, se transformó. Esto no es filosofía, es química. La materia no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. El carbono que hoy es parte de un árbol fue antes parte del aire, y después del fuego volverá a serlo. El ciclo no tiene principio ni fin visible, solo tiene etapas, y hay algo en ese ciclo que resulta difícil de ignorar cuando lo ves completo. El carbono no es tuyo, no es del árbol, no pertenece a ningún lugar en particular. Pasa por formas distintas, durante períodos distintos, sin detenerse en ninguna de ellas para siempre. Tú lo tienes prestado. El árbol lo tuvo prestado antes que tú. El aire lo tendrá prestado después. Feynman no lo decía con dramatismo. Lo decía como un hecho más, con la misma tranquilidad con que diría la temperatura de ebullición del agua. Pero el hecho en sí tiene un peso que no es fácil de sacudir. Porque si el carbono de tu cuerpo estuvo antes en el aire y estará después en otro lugar, entonces la pregunta natural es, ¿de dónde vino ese carbono originalmente? ¿Dónde empezó todo esto? Eso tiene respuesta también, y es todavía más difícil de creer que lo del árbol. Lo vemos en la tercera parte. Ya sabemos de dónde viene el árbol. Ya sabemos que tú y yo somos básicamente aire reorganizado. Pero queda una pregunta sin responder, y es la más grande de todas. ¿De dónde vino el carbono? No el carbono del árbol, no el carbono de tu cuerpo, el carbono en general, el átomo en sí. Antes de que existiera la Tierra, antes de que existiera el Sol, antes de que hubiera aire que respirar ni plantas que capturarlo, ¿dónde estaba ese carbono? La respuesta es una de esas cosas que, cuando la escuchas por primera vez, suena a exageración, suena a algo que alguien inventó para que sonara bonito. Pero no es una metáfora, es física nuclear, y está comprobado. El carbono se formó dentro de estrellas, no de una estrella cualquiera, de estrellas que existieron antes que el Sol, hace miles de millones de años, y que ya no existen. Estrellas que nacieron, vivieron durante millones de años y luego murieron de una manera violenta y espectacular. Para entender cómo, hay que retroceder hasta el principio. Cuando el universo era muy joven, solo había dos elementos, hidrógeno y helio. Eso es todo, nada más. El hidrógeno es el átomo más simple que existe, un solo protón con un electrón girando alrededor. Y el universo recién nacido estaba lleno de él, en nubes enormes que se extendían por todas partes. Con el tiempo, la gravedad empezó a hacer su trabajo. Esas nubes de hidrógeno comenzaron a comprimirse.
Cuando suficiente gas se junta en un mismo lugar, la presión y el calor en el centro se vuelven tan extremos que ocurre algo nuevo. Los núcleos de hidrógeno se fusionan entre sí, se unen, y cuando 4 núcleos de hidrógeno se fusionan, forman un núcleo de helio y liberan una cantidad enorme de energía. Eso es una estrella, una máquina de fusión nuclear que lleva millones de años funcionando. El Sol hace eso ahora mismo. Está convirtiendo hidrógeno en helio, y la energía que libera en ese proceso es la que llega a la Tierra, la que capturan las hojas, la que construye los árboles, la que en última instancia te mantiene vivo. Pero las estrellas grandes no se detienen en el helio. Cuando una estrella masiva agota su hidrógeno, empieza a fusionar helio, y cuando fusiona helio, produce carbono. Ese es exactamente el paso donde aparece el carbono por primera vez en la historia del universo, dentro del núcleo de una estrella gigante, a temperaturas y presiones que no existen en ningún otro lugar. Después el carbono puede fusionarse con más helio y producir oxígeno, y el oxígeno puede fusionarse para producir elementos más pesados. Las estrellas más grandes son fábricas de elementos. Van construyendo la tabla periódica desde adentro, capa por capa, durante millones de años. Pero todo eso está atrapado dentro de la estrella. ¿Cómo llega hasta aquí? Cuando una estrella muy masiva se queda sin combustible, su núcleo colapsa en una fracción de segundo. La presión que sostenía todo desaparece de golpe. Y entonces ocurre una explosión. No una explosión cualquiera. Una explosión tan grande que durante unos días puede brillar más que toda una galaxia. Se llama supernova. En esa explosión, todo el material que la estrella construyó durante millones de años sale disparado al espacio en todas direcciones. Carbono, oxígeno, hierro, nitrógeno. Todos esos átomos forjados en el núcleo estelar viajan por el espacio, se mezclan con otras nubes de gas, y con el tiempo forman nuevas estrellas, nuevos planetas. La Tierra se formó así, de los restos de estrellas que murieron antes que el Sol. El carbono que está en tu cuerpo en este momento no se fabricó en la Tierra, no apareció aquí. Viajó hasta aquí desde el interior de una estrella que explotó hace más de 4.000 millones de años. Ese átomo de carbono sobrevivió el viaje por el espacio, quedó atrapado en la nube de gas que formó el sistema solar, cayó en la Tierra cuando el planeta se estaba formando, pasó millones de años en minerales, en el océano, en la atmósfera, entró en una planta, pasó por la cadena de la vida, y eventualmente llegó a ti. Feynman lo decía sin dramatismo, pero con una precisión que lo hacía más impactante, no menos. Somos polvo de estrellas, no en sentido figurado, en sentido literal, atómico, verificable. Y luego añadía algo más. El carbono que hoy forma parte de tu mano derecha no va a quedarse ahí para siempre. Nada se queda en ningún lado para siempre. Cuando mueras, esos átomos se dispersarán. Algunos quedarán en la tierra, serán absorbidos por raíces, subirán por el tronco de un árbol, formarán parte de una hoja. Otros llegarán al océano, entrarán en organismos microscópicos, pasarán por docenas de formas distintas durante millones de años. El carbono de tu cuerpo estará algún día en otro ser vivo, en otro árbol, en otra persona, en un pez en un océano que todavía no existe. No te pertenece. Nunca te perteneció. Lo tienes prestado, como lo tuvo prestado el dinosaurio antes que tú, y la bacteria antes que el dinosaurio, y la estrella antes que todos ellos. Feynman cerraba con algo que parece sencillo, pero que tarda un rato en asentarse del todo. La gente a veces piensa que la ciencia hace al mundo más frío, que explicar las cosas les quita algo, que si sabes que el árbol es carbono capturado del aire, que si sabes que tus huesos son polvo de estrellas muertas, eso lo vuelve menos especial. Pero él pensaba exactamente lo contrario. Saber que el carbono de tu cuerpo fue forjado en el núcleo de una estrella que explotó hace miles de millones de años
no hace la experiencia de estar vivo menos asombrosa. La hace más asombrosa, porque ya no estás suponiendo algo vago sobre la naturaleza. Estás viendo, con números y con física real, lo extraordinario que es que esos átomos estén aquí, en este orden, en esta forma, ahora mismo. El árbol no crece de la tierra, crece del aire, con luz, a partir de átomos que nacieron en estrellas muertas. Y tú también.